Ya estamos de regreso en el programa de Contralínea Periodismo de Investigación para presentarles esta investigación acerca del Centro Nacional de Inteligencia, que antes era conocido como CISEN, el Centro de Inteligencia, no de Investigación y Seguridad Nacional, y para ello nos acompaña aquí en el estudio Miguel Vadillo, el director y periodista de la revista Contralínea. Muy buen día, Miguel. Buenos días, Nancy, buenos días, Osimo, buenos días al auditorio. Pues justo vamos a revisar cómo está el CNI en materia de austeridad. Un poco la idea del presidente López Obrador no solo se trataba de que abandonara esta función de espionaje que históricamente había ejercido el CISEN, sino que incluso se transformara ahora sí en un centro que proveyera de la inteligencia necesaria para atender los temas de la seguridad nacional del país. Y en ese sentido también se les obligó a reducir su plantilla laboral y a reducir sus sueldos. Antes, hay que recordarlo, en Contralínea se dio cuenta de cómo había excesos al interior del CISEN, pero tú, Miguel, eres el que más ha investigado en esta revista, en esta publicación, acerca de tanto el CISEN como el Centro Nacional de Inteligencia. Cuéntanos qué es la información a la que has tenido acceso. Sí, gracias, Nancy. Bueno, no solamente se trata de austeridad, se trata de regresar a los objetivos principales, Sósimo, de este órgano de seguridad nacional que, como su propio nombre lo dice, pues debe de usar la inteligencia, toda la capacidad del Estado mexicano para proteger territorio, para disminuir la violencia, para garantizar la paz, la tranquilidad social. Y bueno, pues por supuesto, dentro del marco de la austeridad que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación, ha instaurado desde que empezó, bueno, pues también está el Centro Nacional de Inteligencia, que este órgano pues ha visto a través de su director general Audomaro Martínez Zapata, ha reducido el número de trabajadores de este centro. Solo para que tengamos algunos datos que nos den la referencia de lo que estoy hablando. En el sexenio pasado, hasta el sexenio pasado, del gobierno de Peña Nieto y administraciones anteriores, había una plantilla laboral aproximada de 3.500 empleados. Directivos, administrativos, investigadores, analistas, en fin, todo el personal con el cual contaba lo que antes, como bien decías, Nancy, se llamaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso CISEN, que además el objetivo de este centro era espiar y vigilar a los grupos opositores, a líderes sociales, a políticos de oposición, a periodistas. Tenía otros propósitos, que era un control político y social de la población. Ahora, bueno, pues tiene un objetivo distinto, pero entonces este personal, que antes eran 3.500 personas, se ha reducido considerablemente, como bien decías, Nancy, un 30%, ahora son 2.300 personas. Sigue siendo un buen número, pero si consideramos todas las áreas que tienen que cubrir, me parece que está bien este número, lo cual significa una disminución del 30% en el personal del Centro Nacional de Inteligencia. Aunado a esto, como bien saben, la disposición presidencial es que nadie, bueno, también por ley, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Este órgano, que pertenece al Poder Ejecutivo, es decir, está bajo las órdenes del presidente de la República, pues está pegándose a esto y tuvieron que reducir su salario en 50%. ¿Y por qué digo en 50%? Porque anteriormente, en promedio, los 40 directivos que había o que dirigían lo que era el CISEN, tenían un promedio salarial de 200,000 pesos. Digo promedio salarial porque algunos ganaban entre 170, 180, 200,000, hasta poco más de 200,000, 220,000. En promedio sería para estos 40 directivos un salario de 200,000 pesos mensuales. Hoy en día no pueden ganar más que el presidente, de tal manera que están en promedio en 100,000 pesos mensuales, una reducción considerable del 50%. Pero yo creo que lo más importante, qué bueno que esto está pasando, pero lo más importante yo creo que tiene que ver con el nuevo propósito y objetivo del centro. Uno, que ya no pueden espiar, andar persiguiendo, acosar a la ciudadanía.
y hablo de la población que debe de ser, por supuesto, pues políticos opositores, líderes sociales, periodistas, empresarios, todos estos personajes que inclusive se les llama personas políticamente expuestas, y que el centro, y que lo que era el CISEN, pues se dedicaba a vigilar, a investigar, a acosar, a perseguir, como una forma de amedrentamiento. Hoy en día, hay que decirlo, ya no existe esto. Por supuesto, sigue habiendo inteligencia, sigue habiendo vigilancia, pero con un objetivo concreto, que es dar seguridad a la población. Sí, Miguel. Bueno, pues como bien comentaba ya Nancy hace un momento, pues has tú investigado al CISEN ya desde hace varios años, has revelado informaciones importantes aquí mismo en Contralínea, dimos cuenta de esta organigrama del CISEN en un momento, pero también los sueldos que estaban percibiendo y que eran superiores a los del presidente de la República. Ahora, además de estos datos que nos comentas, que estás revelando, también señalas que en tu reportaje que se han eliminado 2 de 7 coordinaciones, y su presupuesto actual es de 2.809 millones de pesos, cuando incluso durante hubo años de Felipe Calderón que llegaba a los 8.000 millones de pesos. Habría quien pudiera decir, Miguel, que se le están quitando facultades a los ojos del Estado mexicano para preservar la seguridad y combatir la delincuencia, combatir sobre todo la delincuencia organizada. Muy bien, muy buena pregunta, Sósimo. Mira, sigue habiendo un director general, en este caso es un militar retirado, el general Audomaro Martínez Zapata, hombre de todas las confianzas del presidente de la República y quien lo ha acompañado durante los últimos 20 años, por lo menos, desde que en todos sus recorridos y campañas estaba a cargo de su seguridad. Hoy es el encargado, y hay que decir, tiene toda la confianza del presidente. Entonces, hay un director general, hay un secretario general, había 7 coordinaciones, respondiendo a tu pregunta. Hoy hay 5 coordinaciones generales nada más. No significa que las 2 coordinaciones que, digamos, como coordinación desapareciera esa función. Esas coordinaciones pasaron a ser direcciones. Es decir, ¿qué permite esto? Reducir el personal, los salarios e integrar los equipos de una mejor manera. Y esto con base, pues, precisamente en la inteligencia, pues están utilizando los recursos adecuadamente. Entonces no se trata de reducir las funciones de este órgano. Hablamos de más de 1,000 personas que ya no están trabajando en este Centro Nacional de Inteligencia, y sí es un número considerable, pero sus funciones han sido asumidas por otros empleados de este órgano. Entonces esto sí es muy importante. Pero además ya no se emplea a estos servidores públicos en funciones que no les corresponden. Es decir, se han eliminado actividades que antes se realizaban, y esto pues permite también esta integración de estas 5 coordinaciones que funcionen mejor. Y hay que decirlo, podemos mencionarlas. Hay las coordinaciones generales es una de contrainteligencia, otra de inteligencia, otra de operaciones, otra de desarrollo tecnológico y una jurídica. Hay una unidad administrativa que es muy importante también, y pues hay muchas direcciones o más direcciones. Solo para que vean el número, anteriormente en sexenios pasados eran 40 directivos los que estaban al frente del Centro Nacional de Inteligencia, incluido su director general, por supuesto. Hoy en día son solamente 30. Entonces, reducir 10 funciones de dirección, de coordinación, pues esto permite una disminución presupuestal importante, y además, pues bueno, permite una mejor operación, y sobre todo centra en los objetivos principales que debe de tener un órgano de seguridad nacional, que es resguardar la seguridad nacional del Estado mexicano. Sobre todo, Miguel, bueno, esta parte, pensando en lo que ocurrió con Felipe Calderón, pues en realidad no se estaba combatiendo al crimen organizado. O sea, el crimen organizado hizo lo que quiso en aquel sexenio, y era el flujo de dinero pues muy importante para este centro. Pero lo que sí había en este centro, más que inteligencia, lo que nos dejan ver todos tus trabajos, tus reportajes a lo largo de la historia de Contralínea, pues es un dispendio total, ¿no? O sea, tú hablabas, me acuerdo en otros reportajes,
sobre fiestas que se hacían en la sede del entonces CISEN, pero también algunas otras excesos, ¿no? El propio recurso que gastaban quienes estaban al frente de este órgano. O sea, no solamente era que hicieran espionaje político, sino que además tenían un dispendio total con los recursos públicos. Sí, hemos dado cuenta en otros momentos de que todo el gasto que realizaba lo que era el CISEN estaba enmarcado dentro de la seguridad nacional. ¿Qué significa esto para que quienes nos escuchen lo consideren? Bueno, si tiene el rubro de seguridad nacional, se trata de hacer contrataciones de bienes y servicios de manera directa. ¿Qué significa esto? No hay licitación de por medio, pero además pues hay complicidades con los proveedores, con las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Es decir, se pedían sobornos permanentemente para cualquier compra de algún bien o de algún servicio. Entonces, prácticamente, porque además hemos dado cuenta en contralínea de esto, que cualquier contrato que se realizaba se asignaba a amigos, a compadres, a empresas cómplices para proporcionar los servicios que muchas veces ni siquiera se realizaban. De hecho, hay una investigación en este sentido que está llevando a cabo la Secretaría de la Función Pública. Ahí está el expediente. Están investigando al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que es, digamos, el que era el responsable en aquel momento del CISEN, y están investigando a otros servidores públicos por el mal uso y los recursos que se utilizaban en este centro de investigación. Así es, Miguel, y bueno, pues bien lo comentas, precisamente amparados en la supuesta seguridad nacional, bueno, pues se dejaban sin investigar y fuera del escrutinio público prácticamente todo lo que se hacía, desde contratos, las fiestas que comentaba Nancy, pero además se han acusado, porque hay, digamos, con pruebas, de que los organismos de seguridad nacional de México a lo largo de su historia, bueno, pues eran organismos, sí, fuera del control del escrutinio público, pero que cometían violaciones a derechos humanos, inmiscuidos por esa falta de luz sobre lo que hacían, inmiscuidos incluso en el narcotráfico, en el caso de la DFS, después precisamente es el CISEN, y bueno, ahora nos estás presentando, Miguel, bueno, pues una nueva estructura de este Centro Nacional de Inteligencia, que nosotros hasta hace algunos meses, algunos años todavía, pero que ya en este nuevo gobierno platicábamos que parecía que no había cambios ahí, parecía que seguían los mismos, pero ahora estamos viendo ya un cambio importante. Después, Miguel, de toda esta investigación que ha realizado desde hace muchos años de los centros de inteligencia, de los organismos de seguridad nacional del Estado mexicano, ¿observa realmente una transformación no nada más administrativa, sino precisamente desde el punto de vista de la profesionalización de los servicios de inteligencia en México? Sí, es interesante porque efectivamente cuando este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, toma posesión, pues se nombra, digamos, a todo el nuevo grupo directivo, ¿no? Se dejaron algunos, arrancó con los que dirigían el CISEN, se empezó a trabajar en este nuevo esquema de la seguridad nacional, usando la inteligencia, usando la experiencia. Al frente hay un militar con conocimiento que, bueno, pues ha estado en el campo de trabajo, en zonas militares, al frente de zonas militares, es un especialista en materia de seguridad nacional, y esto le da una garantía. Y digo esto, Nancy Sósimo, porque anteriormente llegaban personas a la dirigencia de lo que era este órgano de seguridad nacional sin experiencia alguna, sin saber absolutamente nada. Entonces, con este perfil del general Audomaro Martínez Zapata, pues cambia a todos los coordinadores generales. Esto en los primeros, en el primer año, digamos, de arranque de este nuevo órgano de seguridad nacional, que se le cambió hasta el nombre, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia. Pero no solamente sucedió esto, digamos que a 3 años de gobierno, exactamente a la mitad, yo les puedo decir que todos los coordinadores generales han sido removidos. Hay nuevos coordinadores generales, es decir, hay un cambio constante de acuerdo con las propias necesidades de este órgano de seguridad.
Y me parece esto bien, porque si ven que hay fallas, ustedes recordarán que también nosotros dimos a conocer en Contralínea aquel cese de 6 servidores públicos directivos, entre ellos algunos coordinadores generales, que fueron despedidos o fueron cesados del Centro Nacional de Inteligencia bajo una investigación sobre filtración de información, y otros por no acreditar el examen de control de confianza. Esto no sucedía antes, créanme, o sea, esto es muy nuevo, se está aplicando realmente las disposiciones necesarias para tener confianza en estas personas que tienen un grado de responsabilidad muy grande, que es darle seguridad a la población, cuidar el territorio. Y no solamente hablo internamente, ellos también son los que tratan asuntos que tienen que ver con organismos internacionales policiales, de inteligencia, y hablo concretamente de Estados Unidos. Entonces, es interna y externamente. Entonces, se ha modificado toda la estructura. Digamos que los nombres de las coordinaciones siguen siendo los mismos, es inteligencia, contrainteligencia, operaciones, terrorismo, contra el terrorismo, etcétera, etcétera. O sea, los nombres pueden estar ahí, lo estamos dando a conocer, estamos publicando ya, está en la página del portal de Contralínea. El organigrama es interesante que la audiencia se meta a verlo, ya damos algunos nombres de estos directivos que históricamente no se conocen esos nombres, o sea, aún se guarda ese celo de cierta información que se considera pues debe de ser confidencial. Hay que decir también que en este nuevo gobierno hay transparencia, o está abriéndose a la transparencia este tipo de órganos para conocer lo que hacen, cuánto gastan y sobre todo quiénes los dirigen. Antes solamente se conocía al director general del CISEN. Hoy en día, bueno, pues tenemos ya un organigrama donde estamos dando cuenta en este momento de los nombres de los coordinadores generales, los nuevos coordinadores generales. Hay cambios constantes en este Centro Nacional de Inteligencia y esto es muy interesante. El otro punto, y yo creo que no debemos de dejarlo, que hace unos días lo comentamos aquí mismo, es los contratos, la contratación de bienes y servicios, etcétera, de todo lo que se compra. Y ahí también tenemos que profundizar y decir que debe de haber transparencia. La población necesita saber, y como bien lo ha dicho el presidente de la República, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y entonces hemos encontrado allí ciertas, pues puedo decir, irregularidades o dudas en torno a cierto tipo de compras que está haciendo un coordinador general actualmente, que por cierto no pasó el examen de control de confianza. Había sido cesado en el 2020, en junio de 2020, y fue cesado no por el general Audomaro Martínez Zapata, fue cesado por instrucciones del entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que finalmente hoy el Centro Nacional de Inteligencia depende, Sósimo, de la Secretaría de Seguridad. Ya se sacó del ámbito del área de la Secretaría de Gobernación, supuestamente esto para una mejor operación. Yo sigo creyendo que es un órgano que debería de trabajar de manera autónoma y reportarle solamente al presidente de la República. ¿Y por qué? Porque siempre hay la tentación de los titulares de las secretarías de Estado, en este caso antes Gobernación, hoy de la Secretaría de Seguridad, de estar metiendo las manos en este órgano de seguridad nacional, como ha sucedido con la actual secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en donde ha querido imponer ciertos funcionarios en el centro, y ha habido una disputa ahí permanente con el general Audomaro Martínez Zapata. También lo hizo más intensamente Alfonso Durazo, también hubo desencuentros en esta materia, pero bueno, el experto es el general y deberían de dejarlo trabajar, es lo que me parece a mí. Pero entonces lo que quiero comentarles es de que todo este trabajo que ha venido haciendo el Centro Nacional de Inteligencia es distinto a lo que se hacía antes, y tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con el compromiso de este gobierno, que ya no puede utilizarse recursos públicos para otros fines que no sean los que requiere la población.
Y Miguel, nada más para precisar esta coordinación de la que nos hablas, se han encontrado algunas presuntas irregularidades. Es la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico a cargo de Andrés Andrade Telles, y de esto, bueno, también publicaste ya una información muy puntual de cómo algunos contratos que eran para mantenimiento de software o que proveían software, pues tenían sobreprecios, ¿no? Al menos es lo que se aprecia, porque antes gastaban alrededor de 800,000 pesos en ellos, 1,000,000 de pesos anuales, y ahora estamos hablando de casi 30 millones de pesos. Sí, sí, es concretamente estos contratos es para mantenimiento de servidores marca Cisco. Y en el 2018, es decir, último año de Enrique Peña Nieto, se contrató a una empresa que les cobraba poco más de 800,000 pesos mensuales en todo 2018 por darle mantenimiento. ¿Qué sucedió en 2019, 2020, cuando empieza este nuevo gobierno? Bueno, este servidor público, que entonces no era coordinador general de desarrollo tecnológico, sino que era un director de recursos materiales, un rango inferior, esto lo fue hasta 2020, pues dio un contrato a otra empresa, cambió las empresas, dio contrato a otra empresa, y el costo por 2 años, por 2019 y 2020, ascendió a poco más de 31 millones de pesos. Entonces uno se pregunta si es el mantenimiento a los mismos servidores, ¿cómo es posible que se elevara en tal cantidad? Se elevó más de 30 millones de pesos el gasto. Y hablo de un solo ejemplo, pero realmente esta área de desarrollo tecnológico es la que se encarga de todo el software. Y bueno, un centro de inteligencia debemos de imaginar que utiliza mucho equipo, no solamente pues para sus áreas de trabajo, sus áreas de investigación, su trabajo de inteligencia, no solamente en darle mantenimiento, sino en adquiere equipo también. Y yo diría que el 60% de todos los contratos que ha dado este servidor público o este directivo, Andrés Andrade Telles, han sido asignación directa también. Es decir, no se han licitado. Y esto trae dudas otra vez, ¿no? Y estamos hablando del actual gobierno, estamos hablando de un gobierno que empieza a transparentar lo que antes estaba oculto, y hay la instrucción presidencial de cero a la corrupción. Yo sé que esto que publicamos ya está siendo revisado por algunas autoridades. Hay interés, hay preocupación, no solamente al interior del Centro Nacional de Inteligencia, de parte del general Audomaro Martínez Zapata, hay interés en Palacio Nacional, hay interés en la Secretaría de la Función Pública y en otros órganos responsables de la Auditoría Superior de la Federación, responsables de auditar y vigilar el buen gasto público. Porque finalmente podrían ser muy órganos de seguridad nacional, pero es dinero del pueblo. Y si es dinero del pueblo, tenemos que cuidarlo, y los periodistas tenemos que hacer labor para investigar lo que pueda haber, donde pueda haber anomalías, sobre todo cuando se trata de utilizar dinero del pueblo. Así es, Miguel, una reforma de este calado como de la que estás dando cuenta al Centro Nacional de Inteligencia, que además pues no es cualquier centro, es el organismo de seguridad nacional del Estado mexicano, pues ha de generar también resistencias al interior, ha de haber problemas, jaloneos entre los grupos, que además controlaron, algunos de ellos vienen desde la época de la primera creación de la Dirección de Inteligencia después de la DFS. Me imagino que ha de haber también, los reacomodos han de generar ciertos resquemores, se van unos funcionarios, después otros los regresan, como bien comentabas hace un momento. ¿Qué percibes, qué información tienes al respecto sobre estos reacomodos, esta lucha al interior del Centro Nacional de Inteligencia por el control del mismo organismo? Bueno, precisamente todo este equipo que integra este Centro Nacional de Inteligencia, hablo concretamente del equipo de investigación, los que investigan, los que hacen análisis, toda esta área de inteligencia, bueno, pues ellos tienen mucha información y tienen esta capacidad de análisis que digamos el ciudadano común promedio no tenemos, porque además ellos tienen estudios, se han especializado y sobre todo tienen una carrera muy larga, de muchos años, en estos órganos de seguridad y de inteligencia. Por supuesto que hay mucha resistencia, Sósimo, hay disputas internas, hay confrontaciones, hay grupos que se han formado al interior,
Inclusive este órgano tiene también de disputas, tiene diferencias, llamémosle para que no suene tan fuerte, hay diferencias con otras secretarías de Estado. ¿Por qué? Porque este Centro Nacional de Inteligencia investiga a todo y a todos. Sobre todo está al pendiente de los servidores públicos también. También ellos tienen áreas de vigilancia del buen comportamiento de los servidores públicos. Y me parece que es necesario también el Centro Nacional de Inteligencia, porque el dinero del presupuesto es un dinero que se debe de cuidar. Y por supuesto hay las áreas responsables de esto, que es la Secretaría de Hacienda, Función Pública, el órgano del Congreso, que es la Auditoría Superior de la Federación, pero también las áreas de inteligencia como este CNI, Centro Nacional de Inteligencia, está al pendiente de lo que sucede en las distintas entidades públicas, las distintas secretarías de Estado. Y esto pues también genera resquemor y algunas inconformidades de ciertas dependencias. También sabemos, por ejemplo, que el área jurídica del Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo, depende más de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Las áreas administrativas de presupuestales, están vigiladas, están supervisadas por la Secretaría de Hacienda. El órgano interno de control pues depende de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, hay varias, y el propio centro pues depende, porque está bajo su estructura, de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, pues hay muchos ojos que observan lo que está sucediendo aquí, y ellos también a su vez están al pendiente de lo que pasa, no solamente de estas secretarías de Estado, sino de todo el gabinete. Miguel, hiciste un comentario que me parece que debemos de resaltar, que al ser un organismo público que ejerce recursos públicos, dinero del pueblo, pues también tiene que ser vigilado por el pueblo. Y en ese sentido, bueno, yo recuerdo cuando la primera vez que publicaste la estructura del CISEN, pues se nos vino una andanada de críticas, pero nosotros en tu investigación, tú presentabas claramente cómo en otros países estas estructuras eran públicas. O sea, los órganos de seguridad, de inteligencia de países europeos, del propio Estados Unidos, revisamos cómo era su rendición de cuentas hacia sus sociedades, y tú habías encontrado pues que en estos países sí se publicaba, se hacía público pues quienes estaban al frente, por la importancia que tienen estos órganos, ¿no? A nivel social. Nuevamente publicas ahora la estructura en este sentido de que los mexicanos tenemos derecho a saber, que es parte de un derecho humano, que es el derecho a la información. Es bien importante lo que dices, Nancy, porque ahora dando a conocer esto, no tenemos quien nos esté persiguiendo, quien nos esté acosando. Y hago este comentario porque precisamente cuando publicamos en el último periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, precisamente el organigrama de lo que era el CISEN, en donde dimos cuenta de la estructura orgánica, que hoy también lo estamos haciendo, dimos cuenta de las distintas coordinaciones, direcciones, asesorías, etcétera, y dimos a conocer los nombres y dimos a conocer los salarios. Esto causó, no saben, un malestar en el gabinete muy grande. Déjenme les cuento, si tenemos tiempo, una anécdota. Un contacto, una fuente de información que estaba en Los Pinos. Cuando publicamos esto debe haber sido en 2017, 2016 tal vez. Después de que publicamos esto, me buscó, me pidió hablar conmigo. Nos reunimos y me dijo, no sabes lo que causaste. Dije, bueno, pues yo sí sé lo que causé, porque finalmente esta es información que se mantenía siempre en la opacidad. Me parece que mencionar a un grupo directivo del área de seguridad nacional como del grupo directivo no pasa absolutamente nada, porque tenía prácticamente todos los nombres, también hasta de investigadores, lo cual no dimos a conocer porque los ponemos en riesgo. Entonces ahí sí hay que ser precavidos y lo decidimos con nuestro despacho de abogados. Entonces dimos a conocer esto y nos dijeron que generaste un cisma aquí. Vinieron ya hasta secretarios de Estado y de los órganos de inteligencia a pedir que se abriera un expediente por el delito de traición a la patria. Es decir, cuando escuché eso dije, bueno, sí, supuse que había generado algún malestar, pero no a tal grado, ¿no?
Dijo, pero el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, intervino y pidió que no se incluyera ni al periodista ni al medio de comunicación que era Contralínea. Lo que sí supe es de que generó una investigación interna que terminó con el despido de una buena planta laboral de trabajadores, muchos de los cuales eran totalmente inocentes. De eso también me enteré. Yo ya, esto digamos no me correspondía, yo evidentemente no podía revelar las fuentes de donde obtuve la información, como ahora tampoco lo puedo hacer. Es mi reserva, es mi derecho, porque creo que esta información sí debe de conocerla la población, pero sí, es decir, este tipo de información que ahora hacemos pública y que la sociedad debe de conocer, o creemos que debe de conocer, para los que estén interesados, pues que debe de, ya de ser una constante. Todavía en este gobierno, sigue habiendo mucha información que se reserva, mucha información opaca, y no solamente de información de las estructuras orgánicas, sino del gasto público. Y ahí nosotros estamos muy pendientes porque es un tema de interés permanente, porque mientras se haga transparente el gasto, hay menos corrupción. Y eso me parece que el presidente de la República lo tiene muy claro. Y Miguel, justo también en esa investigación de la estructura del CISEN, yo recuerdo que uno de los nombres que revelabas, de los que no ponían en riesgo nada, tuvo que ver con el movimiento Yo Soy 132, es así sí, se llamaba, ¿no? Sí, y este personaje había infiltrado, pues, por órdenes de este centro de inteligencia al movimiento estudiantil, pues en un claro ejercicio que no tiene que ver con la seguridad nacional, sino que tiene que ver con esta perspectiva de espionaje y seguimiento con cariz político. ¿Eso ya no lo encontraste esta vez? No, ya no lo encontré, y qué bueno que lo mencionas. Aquel asunto, exactamente la intervención de lo que fue el CISEN en aquel movimiento estudiantil tan importante para el país. Yo creo que después del movimiento del 68 y del 71, el movimientos estudiantiles, que bueno, tenemos la referencia de lo que causó y lo que ocasionó muchas muertes. El siguiente movimiento estudiantil que fue muy intenso fue este 132. Por supuesto ha habido otras huelgas y otros movimientos, pero este 132 generó una enorme conciencia social, sobre todo porque no se había gestado en las escuelas públicas, en las universidades públicas, se gestó en las universidades privadas, sobre todo fue la Iberoamericana, ¿no? Sí. La Universidad Iberoamericana, donde nació, y eran estudiantes, digamos, estudiantes con un nivel económico donde sus familias podían tener la capacidad de pagar estas escuelas que son caras, que son muy caras. Entonces, este movimiento, pues que había generado una enorme conciencia social y sobre todo una enorme voluntad de participación, porque también se unieron las universidades públicas, fue exactamente destruido por este órgano de seguridad nacional, el CISEN. Tenemos las pruebas nosotros. ¿Por qué? Porque uno de los que se había involucrado en este movimiento, en un puesto clave, que era el manejo de todo el archivo, de toda la información cibernética, era uno de los coordinadores generales, precisamente, si no mal recuerdo, era el coordinador general de contrainteligencia. Era de movimientos sociales. De movimientos sociales, así muy bien, socio, qué bueno que te acuerdas. Bueno, pues era un coordinador general, ni más ni menos que en la estructura del CISEN y ahora del Centro Nacional de Inteligencia, es una cabeza clave. ¿Y cómo pudimos saber esto? Al revelar su nombre, se descubrió que este personaje, que este sujeto, además de ser agente y directivo del CISEN, había infiltrado al movimiento, pero para destruirlo. ¿Qué hizo? Le grabó clandestinamente a algunos de los dirigentes en sus opiniones personales, en reuniones privadas, y después lo dio a conocer, los confrontó a ellos. ¿Por qué? Porque como todo ser humano, algunos tenían preferencias por algún partido político, y entonces los confrontó y el movimiento se destruyó. Así de importante y de grave fue la intervención del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en aquellos años, en el gobierno de Peña Nieto, y para eso se utilizaba, para destruir movimientos sociales, exactamente.
Me parece que esto no puede ser. No, hoy no. Hoy lo que hemos encontrado, y ya lo dimos a conocer, son estos contratos de este coordinador general, que hay dudas en su aplicación y que vamos a buscar una respuesta de la autoridad. No solamente del centro, vamos a esperar que el general Audomaro dé una explicación a esto, porque yo creo que esto lo vamos a plantear en la conferencia de prensa mañanera, lo vamos a plantear al presidente, pues para que esté enterado y ordene un esclarecimiento y una explicación, ¿no? Si no hay nada ilícito, pues que aclaren por qué esta diferencia en los montos de este tipo de contratos. Pero en realidad todos los contratos que debería de estar haciendo este órgano de seguridad nacional deberían de ser públicos. Sí, bueno, Miguel, son 1000 funcionarios los que ya son menos en este Centro Nacional de Inteligencia. Y bueno, cuando se promovía de manera tibia, realmente en sexenios anteriores, se promovía que se reformara los organismos de seguridad y que bueno, pues había muchas personas que no tenían nada que estar haciendo ahí, pero que estaban ahí. Inmediatamente lo que decían, son funcionarios que tienen información muy importante, que además han sido preparados ya en labores de inteligencia y no podemos deshacernos de ellos porque si no, ¿qué tal si se van hasta la delincuencia? ¿Qué opinión tienes sobre esto de que bueno, pues ahora hay una reestructura importante, 1000 ya no están? Y que había esta duda de qué hacer con ellos. Sí, había esta inquietud. Fíjense que en administraciones pasadas, tanto en el PRI como en el PAN, cuando estaban en el poder, muchas ocasiones estos órganos de seguridad, este órgano de seguridad nacional que era el CISEN, servía más a los intereses privados, o sea, privados y de la delincuencia. Cuando digo esto es porque estaban muchos de estos directivos e investigadores, estaban al servicio de empresas privadas, hacían espionaje para empresas privadas o para políticos de los partidos en el poder. Y esto, pues bueno, por supuesto es totalmente ilegal, pero como era el órgano de seguridad nacional del Estado, nadie se podía meter con ellos. Es decir, nadie auditaba el manejo de los recursos, ni el Congreso y mucho menos la función pública. Es decir seguridad nacional aquí era un coto a cualquier tipo de información. No se sabían los contratos, las compras, y que ahí va a ser uno de los temas que van a abordar ustedes, que es Pegasus, me parece hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con esto también, porque ellos también lo adquirieron. Entonces no había ninguna transparencia en esto, pero sobre todo muchos de los empleados habían creado, digamos, sus propios CISEN pequeños, sus propios centros de investigación, de inteligencia y de espionaje, y al servicio del mejor postor. Eran contratados por empresas, por grupos políticos opositores, de la delincuencia organizada. Por eso es muy interesante lo que pasó apenas en 2020, en donde varios servidores públicos fueron cesados por supuestas filtraciones de información de seguridad nacional al crimen organizado. Y esto pasó en este gobierno. Pasó como que una información muy desapercibida, pero realmente es una información que debió de haber sido 8 columnas en toda la prensa nacional. Nosotros le entendemos a esto del periodismo y sabemos que es una información muy importante, pero bueno, también la prensa hoy en día, sobre todo cuando empezó este nuevo gobierno, trae una agenda distinta. No es una agenda de servir a la sociedad, es una agenda de intereses económicos principalmente, y están muy molestos y muy enojados. Por eso también no vemos este tipo de trabajos periodísticos. Miguel, un último comentario pues de este Centro Nacional de Inteligencia, que tú veas diferencias ya muy palpables entre lo que ocurrió con gobiernos priistas, panistas en el pasado y lo que está ocurriendo ahora con un gobierno morenista, el primero que tenemos, y que encabeza pues un líder a todas luces que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué encuentras que sea revelador? Bueno, yo creo que lo más importante es de que ya el Centro Nacional de Inteligencia no es utilizado con intereses y fines políticos. Este grupo ya no proporciona información de seguridad nacional a empresas privadas, al crimen organizado. Ya no está al servicio de estos grupos de poderes fácticos, ¿no? Eso es valiosísimo. Más allá de esta austeridad que sí se ha aplicado también en el Centro Nacional de Inteligencia, que por supuesto es importante porque es un ejemplo de que también hasta estos órganos que son pues, de altísimo nivel dentro de la estructura
del gabinete presidencial, del gabinete de gobierno, pues también están siendo tocados, ¿no? Que faltan muchos, ¿no? Faltan otros grupos, como vemos platicado aquí, relaciones exteriores, que tenemos ahí sí, Sósimo, una diplomacia dorada, con salarios escandalosos hasta de 350,000, 400,000 pesos mensuales, igual que la Suprema Corte, igual que el INE y los órganos autónomos. No, este órgano también está en la austeridad y eso hay que considerarlo importante, pero sobre todo ya está haciendo un trabajo de inteligencia para proteger y servir a la ciudadanía, algo que no sucedía con los anteriores organismos o los funcionarios pasados que estaban al frente del CISEN. Y entender también que la seguridad nacional pues es algo que debe de beneficiar a la población, no a grupos, o sea, esto claro que dices, ¿no? Sí, por supuesto, es una base principalísima, ya no está al servicio de grupos de poder. Miguel, te vamos a invitar para que nos cuentes también esta otra investigación de la que ya dabas cuenta aquí sobre esta clase dorada que se mantiene en relaciones exteriores. Es algo a lo que tú también le has dado mucho seguimiento. Yo creo que podemos agendar pues un programa para hablar de estos otros excesos que el presidente no ha querido meterse, yo creo porque no le entiende o nadie le ha explicado bien cómo está el manejo de la política exterior y sobre todo cómo son los sueldos en los países donde están estas embajadas, estos consulados, ¿no? Yo creo que el presidente tiene una idea de que es muy cara la vida allá y por eso necesitan estos sueldos, cuando en realidad es un gasto oneroso, es un dispendio total. No, sí le entiende el presidente, sí tiene mucha información y sí sabe. Lo que sucede es que se trata de servidores públicos que están en las relaciones diplomáticas en todo el mundo, y el presidente no ha querido tocarlos porque pues están con una nueva instrucción, un nuevo trabajo. Se han eliminado en muchas embajadas y consulados personal, se ha reducido el presupuesto, pero los salarios, y ahí bien que es a donde lo que estás abordando, los salarios ya lo hablaremos con más calma, pero los salarios de estos diplomáticos son muy altos, y nosotros tenemos documentos internos que revelan los costos de vida en estas zonas de todo el mundo, que en promedio son muy inferiores a lo que ganan nuestros diplomáticos. Es decir, que el presidente políticamente, porque le interesa mucho la imagen de México en el extranjero, ha permitido que esta diplomacia, que estos embajadores y cónsules sigan haciendo su labor con toda tranquilidad y con todos estos recursos económicos que ahora ganan, porque no solamente salario, tienen las prestaciones. Nancy, va a ser muy interesante que lo abordemos aquí, lo haremos próximamente, lo agendamos, pero y daremos a conocer estos documentos que son muy importantes, y sobre todo buscar una explicación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que dé cuenta de por qué se está gastando tanto recurso en esto. Pero el punto aquí es de que el presidente no ha querido meterse. Se lo hemos planteado nosotros en la mañanera en varias ocasiones. Contralínea los reporteros de Contralínea lo han hecho en las conferencias de prensa, y el presidente no quiere entrarle al tema en discusión, pero de que tiene conocimiento, por supuesto que lo tiene. Miguel, pues nada más hacemos la invitación a toda la audiencia a que visite nuestra página www.contralinea.com.mx, donde pueden encontrar este trabajo acerca del Centro Nacional de Inteligencia, la estructura y sobre todo los cambios que ya existen en este pues importante Centro de Inteligencia. Te agradecemos mucho que hayas venido al estudio a platicarnos sobre esta investigación que has hecho, y bueno, te esperamos pronto. Ya te comprometiste a regresar aquí con este tema de la burocracia dorada en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buen día, Miguel Vadillo. Gracias, Nancy Flores, gracias, Sósimo Camacho, y sobre todo la audiencia que nos sigue y que está al pendiente de Contralínea. Muy amables, buenos días. Vamos a hacer un breve corte y regresamos.